Te damos la bienvenida a esta nueva programación de Una Voz Profética y la pastora Diana te saluda con el amor del Señor. Bueno, en este día quiero un poco concluir acerca del estudio que hemos estado trayendo sobre Mateo 24, la profecía que Jesús dejó, ¿no es cierto?, para nuestras vidas. Y habíamos visto, vamos a recordar un poquito, de que cuando ellos estaban sentados, los discípulos con Jesús, le hicieron 3 preguntas. Y la pregunta fue: ¿cuándo sucederá esto? La primera pregunta. La segunda: ¿cuál será la señal de tu venida? Y la tercera: ¿qué acerca del fin de los tiempos? Hemos visto un poco todo lo que pasó durante el tiempo del año 70 después de Cristo y la destrucción del templo y por cierto la destrucción de Jerusalén y todo lo que aconteció conforme a la profecía que Jesús dejó y se cumplió literalmente como el Señor había dicho. Pero las otras preguntas nos hablan un poquito más de la venida del Señor. Y es aquí donde quiero denotarte 2 cosas importantes. Hay dos posturas en la iglesia de hoy. No así era antes. Yo he estudiado muchísimo acerca de la venida del Señor desde mi juventud y conozco muy bien la palabra. Pero hay 2 posturas diferentes en este momento y hay mucha confusión en muchas personas porque queremos estudiar la palabra de Dios con nuestra mentalidad y con nuestra inteligencia, y la palabra de Dios solamente puede ser discernida a través del Espíritu de Dios. Entonces ahí es donde vamos a encontrar el problema cuando tú te metes a estudiar la palabra de Dios y no tienes revelación del Espíritu de Dios en la palabra. Queremos saber más de lo que el Señor nos ha dejado saber muchas veces. Queremos ir más a fondo de lo que realmente Dios nos dejó, ¿no es cierto? Y así encontramos la aparición de doctrinas muy diversas y doctrinas que pueden llegar a hacerte mucho daño. Y yo quiero decirte en este día que no voy a ahondar más sobre este tema de la venida de Jesús. Tan solo voy a compartirte lo que Dios me mostró a mí por su Espíritu Santo y por la palabra, para que tú tomes tu postura como hijo de Dios, ores al Señor y que Dios te muestre lo que es realmente la profecía de Mateo 24. Y hoy vamos a tocar exactamente en los versículos 36 al 44 que hablan de la venida del Señor. Y yo voy a leer estos versículos de Mateo 24, del 36 al 44. Dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estos versículos bíblicos han sido tomados por una mentalidad pretérica y otra mentalidad futurista. ¿Sabes qué? Yo no voy ni con la mentalidad pretérica ni con la futurística. Yo voy con la revelación que Dios me otorgó a mí, y ahí es donde me quedo. Porque si tú vas a ir por una corriente, quizás en esa corriente te vas a equivocar mucho. Y si vas por la otra corriente, tendrá muchos errores también la otra corriente, pero realmente ninguna persona, a no ser por el Espíritu de Dios, puede saber estas cosas. Pero vamos a leer algunos versículos correlativos a la venida del Señor para
poder enriquecer nuestra alma y dejar que el Espíritu de Dios traiga revelación en nuestras vidas. Y luego voy a concluir con algo que Dios me mostró, con una revelación que yo pude tener en el Espíritu, y también por un sueño muy vívido que Dios me dio hace años atrás. En 2 Tesalonicenses 2:7 dice la palabra del Señor: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que aquí en el presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Luego vemos otro versículo en Apocalipsis, en Daniel. Vamos a ver un poquito de Daniel 12, 1 al 3. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas perpetua eternidad. Y luego vamos a ver un poquito de Apocalipsis capítulo 3 verso 10, que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y por último, en 1 Tesalonicenses 4:17 dice la palabra del Señor: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y de ahí de donde viene la palabra arrebatamiento. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Hermano querido, las diferentes doctrinas que han salido por el mundo han tirado por la borda este momento tan importante del arrebatamiento. Aquí la palabra del Señor me dice: seremos arrebatados. La profecía de Jesús en el capítulo 24 que hemos leído primeramente dice: sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría mirar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Si el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensamos, quiere decir que viene como un ladrón en la noche. Viene a una hora que tú no estás vigilando, ¿verdad? Porque si el padre de familia supiese a qué hora va a llegar el ladrón, estaría velando para que el ladrón no venga y hurte su cosa. Pero el padre de familia no sabe a qué hora ha de venir. Y entonces nadie sabe ni del día ni la hora, sino solo el Padre, dice estos mismos versículos que acabamos de leer. Nadie sabrá el tiempo. Pero Jesús vendrá como ladrón en la noche. Arrebatar, porque dice que seremos arrebatados. Y estaremos junto con Él en el aire. Eso, que tú quieras poner el significado a esa parte de Tesalonicenses que hemos leído, no te es dado de parte de Dios lo que quiso decir en el aire, o cómo estaremos con el Señor una vez que seamos arrebatados, levantados de esta tierra. Pero la palabra del Señor dice claramente que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor fuera de la gravedad de esta tierra. Y yo quiero contarte un testimonio vívido de algo que Dios me otorgó, porque siempre he buscado sobre este tema y he indagado en oración a Dios para que Dios me mostrara lo que habría de venir. Y el Señor un día me dio un sueño tan vívido que yo creí que era realidad. Yo estaba en una calle donde
primeramente yo me congregué en una iglesia en Argentina y estaba llorando, más bien estaba clamando a Dios por la iglesia, porque veía la condición tremenda en que estaba el pueblo del Señor. Y estaba allí hablando con el Señor en medio de la calle y eran como una hora, como 12 de la noche, cuando ya nadie está por la calle. Yo estaba ahí orando al Señor y de pronto vi una nube en el cielo. Y cuando vi la nube en el cielo, no era muy grande, era una nube pequeña, se veía a lo lejos, pero yo vi algo que se movía en esa nube. Y cuando yo vi algo que se movía, en mi corazón vino la palabra de Dios a mi alma y dije, es el Señor. Así como le habéis visto irse en las nubes, así vendrá otra vez en las nubes. Hay una venida invisible del Señor, una venida, como dice la palabra, como ladrón en la noche. Entonces, cuando yo dije esa palabra, es el Señor, el Espíritu de Dios cayó sobre mi vida y fue una cosa tremenda porque yo comienzo a danzar dando vueltas y hablando en lenguas y no podía parar. El Espíritu Santo había tomado total control de mi vida de una manera como nunca antes lo había vivido. Y de pronto, en ese danzar espiritualmente y hablando en lenguas, noté que mis pies no pisaban el asfalto de la calle. Y dije, Dios mío, no estoy pisando el asfalto, o sea que estaba en el aire. Y cuando yo miro eso y concientizo eso, fue como una vestidura que cayó desde la cabeza hasta mis pies. Y en ese momento salí volando hacia el cielo. Cuando yo despierto todavía estaba hablando en lenguas con la presencia de Dios tan poderosa sobre mí que yo pensaba que estaba en el cielo. Y miré a todos lados para ver si estaba Jesús, pero estaba en mi cuarto. Ese sueño y esa presencia de Dios me duró por meses y meses. Hasta el día de hoy que lo cuento, siento esa gloria. El Señor dice en su palabra que dice que los que hayamos quedado, seremos transformados. Hay una vestidura nueva, un nuevo cuerpo que Dios va a poner en nuestras vidas en esos momentos. Y entonces vamos a volar, los que hayamos quedado. Ahora quiero decirte esto. Hay muchas doctrinas y muchas enseñanzas erróneas a través del arrebatamiento. Yo te estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4:17. Dice, seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. En 1 Corintios 15:52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Aquella vestidura, esa transformación que cayó desde mi cabeza hasta la planta de mis pies, era la transformación que dice la palabra del Señor. Seremos transformados. Y no sé si me da el tiempo, te voy a contar la revelación que yo recibí en oración. Cuando el Señor me levantó en el Espíritu y yo traspasé el techo de donde estábamos, en la sala donde estábamos orando, y salí al espacio y yo no veía nada, solamente estaba con los ojos bien cerrados hablando en lenguas, pero de pronto vi un gran reloj, pero veía la parte de abajo del reloj, las campanadas. Y esas campanadas comenzaron a sonar con un ruido pero muy muy fuerte. Y yo no podía ver más que las campanadas del reloj, pero sentía las voces de millones y millones de personas o ángeles, no sé, porque sabía que había llegado una hora precisa. Y ese reloj comenzó a sonar. Había una alegría en los cielos. Había una algarabía, un gozo, unos gritos de alabanza, de gozo, de alegría.
Yo podía sentir las voces, pero no vi más que la parte de abajo del reloj. Y después de eso, Dios me muestra una mesa muy larga. Estaba en el cielo, hermano, no en la tierra, en el cielo, donde vamos a cenar con el Señor en las bodas del Cordero. Estaba en el cielo una mesa tan larga y tan bien puesta, con los materiales más exquisitos que tú puedas imaginar, pero era una mesa muy larga y tan larga que yo no podía ver el final, donde terminaba esa mesa, no lo podía ver. Pero el Espíritu Santo me habló y me dijo, vengo en breve, vengo en breve. 3 veces lo repitió y luego dijo, ya todo está listo. En el cielo hay una mesa preparada y lista para aquellos que van a ser arrebatados con Cristo. Esto es lo que Dios plasmó en mi alma a través de su Espíritu Santo, y es en lo que yo creo. Hay muchas doctrinas, hay muchos mensajes, hay muchas explicaciones teológicas sobre la venida del Señor, pero yo me quedo con lo que me dice la palabra y con lo que el Espíritu me confirmó. Y esto te lo digo porque vas a encontrar esas dos corrientes del preterismo y del futurismo, y yo no me quedo ni con una ni con otra, me quedo con el Espíritu de Dios y la revelación que se plasmó en mi alma con una fuerza tremenda que hasta el día de hoy no lo puedo olvidar, porque fue el Espíritu de Dios el que me mostró lo que habría de venir. Y la palabra del Señor dice, creo que lo leí en Apocalipsis, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Seremos guardados de esa hora de prueba. ¿Cuál es la hora de prueba? El gobierno del anticristo. Esa es la hora terrible para todo el mundo que no se haya ido con Cristo. Hay muchas cosas más que yo podría decirte sobre esta palabra, no quiero ahondar, solo quiero decirte, hermano querido, no te dejes confundir. Mateo 24 es claramente entendible lo que el Señor nos profetizó, lo que luego vemos la confirmación en muchos otros versículos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, y por todas partes vemos una misma declaración. Gloria al Señor. Dice en Mateo 3:12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Y el granero es la presencia de Dios en la gloria eterna, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ese es el lago de fuego y azufre donde van a ir el diablo, sus seguidores y todos los que creyeron en él. Entonces, hermano, la palabra dice en 2 Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermano querido, la palabra es clara. Las doctrinas que han salido, las interpretaciones humanas con sabiduría humana que han salido, no obedecen a la revelación y a todos los versículos que hablan de la venida del Señor. Lucas 21:36, velás pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velar, estar preparado para ese día. Tú no sabes el día ni la hora, pero todos los días tienes que estar preparado para ese día maravilloso en que el Señor vendrá por su iglesia. Dios te bendiga y hasta la próxima.